Hermanos, el día de hoy tenemos aquí una palabra, hermano, que nos va a mostrar el poder, el que tiene para Dios. No tan solo el que uno escuche para ver si uno puede o no cambiar, sino poder, dice Dios, que tiene la palabra para hacer lo que Él quiere. Dice el 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, ¿tú crees esto? Amén. ¿O únicamente lo escuchas? Amén. ¿Opera esto en ti? ¿Opera esto en nosotros? ¿Tú crees que la palabra es una espada que penetra hasta partir el alma? ¿O únicamente lo escuchas y te vas más por lo que ves y por lo que sientes que por lo que la fe en la palabra de Dios te quiere mandar? Dice el Señor en Isaías 55, porque así como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que la siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por lo que la envié. O sea, la palabra de Dios no es solamente un libro, no es solamente unas letras. La palabra de Dios tiene un propósito de Dios para que cuando Él manda su palabra, el que cree, haga efecto, como dice Proverbios 4. Estate atento a mis razones, guárdalos en tu corazón, porque son ¿qué? Vida al que las haya y medicina a todo tu cuerpo. ¿Sí? Ahora, hay oportunidad de que uno abreve en los salmos, hermano. Los salmos no solamente declaraciones, son poder de Dios. Porque dice que la palabra es como cuando se mete la semilla a la tierra, va a dar fruto. Por eso dice, como desciende de los cielos la lluvia, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que la siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Hará lo que yo quiero y será prosperada para el objetivo que yo la mandé. O sea, la palabra de Dios es algo que se pueda desechar para aquel que tiene fe. Pero para el hombre natural, las cosas del Espíritu le parecen locura. Y hasta las critican y las juzgan. No, la Biblia la hicieron los hombres y no sé cuántas cosas que por ahí se dispersan entre la gente. Lógicamente que sin fe, la palabra de Dios no va a producir efecto en nadie. Pero fíjate lo que dice el Salmo 107, versículo 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué envió? Su palabra. ¿Qué fue lo que los sanó? Su palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dice, la palabra hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo que la envié. Entonces despreocúpate cuando tengas una aflicción, una enfermedad. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? Porque Dios, te voy a contar un pequeño testimonio que yo tuve un día. Me caminaron piedras en el cuerpo y me dieron cita abierta en el seguro, porque yo ya, si se me reventaban esas cosas, yo me iba a morir.
Entonces una vez llegué a la iglesia, le dije al pastor, ¿sabes qué? Me duele mucho, yo no voy a ir al doctor, vengo acá, ora por mí. Y entonces él oró por mí y en vez de irme bien, me sentí peor. Entonces llegué acá y me acosté y le dije al Señor, si tú me quieres matar aquí, yo aquí me muero. Pero yo no voy a ir al hospital. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que dice aquí ahorita, lo que te voy a enseñar. Me durmió. Y dormido, me sanó. Entonces, ahora que Dios me revela, dice aquí, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria a Dios. Pero fíjate lo que dice Marcos 4:26. Cristo decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece, sin que él sepa cómo. Mientras tú estás dormido, no sabes nada. Pero te quiero decir algo, el estar dormido no quiere decir estar desconectado. Cuando tú duermes es la oportunidad que tú le estás dando a Dios para que Dios renueve. ¿Has oído por ahí algún punto de vista médico de algunas personas que dicen que cuando uno duerme el cuerpo se restablece? Se regenera, es medicina. Son puntos de vista médicos. Cuando tú duermes, tu cuerpo se está restaurando. Bueno, pues es que es de Dios. Dice, decía Cristo además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hermano, si tú antes de dormir pones tu causa en Dios, y tú puedes leer un salmo, una escritura que dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias. Y esa palabra la expresas y la oras, estás poniendo la fuerza de Dios en acción contigo. Y entonces después, pues tú empiezas a ver que esto que dice el Señor, decía, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme, se levanta de noche y de día, la semilla brota, crece, sin que él sepa cómo. Pero fíjate, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es un proceso. Por etapas. Pero tú a veces esperas un milagro inmediato. ¿Y Dios puede hacerlo? Sí. Pero aquí nos está diciendo el Señor, a ver, las cosas se van haciendo al ritmo de Dios. Y Dios con las tribulaciones va trabajando nuestra fe. Porque si viniera rápido, ¿cómo podríamos a jugar en nuestro espíritu la idea nueva de decir, cada día sé que Dios me va ayudando a vencer? ¿Cómo? Fíjate lo que dice el Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Dios, Jehová, me sustentaba. ¿Sí? Quiere decir que esto no es nada más decir el rey David que dormía, sino estaba entre tribulaciones, entre guerras, entre problemas. Y sin embargo, a partir de cualquier cosa que pasara, él decía, yo dormí, desperté y Jehová me sustentaba. Entonces no es un espacio nomás de dormir, de desconectarte, al contrario. Cuando tú duermes es sustento de Dios. Es cuando Dios puede hacer en ti la fuerza de su palabra. Dice que su palabra es que va a hacer lo que Dios quiere.
hará lo que yo quiero y será prosperada para lo que yo la he mandado. Si tú oras en la noche antes de entregar el día y te apoderas de un salmo, de una escritura y la pones en confesión y tú te duermes, tú te dormirás y despertarás porque Dios te va a sustentar. Dios no ha dormido. Y así muchas gentes que llegaban a tener enfermedades terminales, que llegaban y se hincaban y en la noche y leían su salmo y lo ponían a jugar, no como algo místico, religioso, sino que la palabra tiene el poder de actuar en ti. Pero ¿tú crees que la palabra es poderosa? Si dice que es como espada de dos filos, más poderosa que una espada de dos filos, que penetra el alma, penetra todo. Entonces la palabra no hará efecto en nosotros. Cuando decimos, Señor, yo profetizo sobre mis huesos, se pegarán los huesos uno con otro. Pero como no se da en el momento que yo quiero, entonces ya no creo. Como si Dios fuera el que tuviera que obedecerme. No. Dice la palabra, primero se siembra la semilla, luego se rompe la semilla, luego empieza a hacer fruto, luego la hierba, luego ¿no? El proceso. Porque de lo suyo lleva el fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega está llegando. Y después de que el grano está, después hay que fabricar pan con el grano. Y todavía te da grano para volver a sembrar. Entonces, hermano, el error de mucha gente es que, como ya oré hoy 10 minutos y Dios no me sanó, la fe de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera es todos los días hasta que Dios te sane. Porque es en su voluntad, no en la tuya, no en la mía. Pero entre más tarda la respuesta, más fe hay en ti. Pero el ser humano en estos tiempos parece que quiere todo como en horno de microondas. Le metes y la apachurras y ya quieres que Dios te responda. Y si no te responde, pues te pones ahí todo incrédulo y te pones a quejarte y te pones a decir, no, pues yo creo que Dios ya me abandonó, ya me voy a echar al metro. No, espérame. Tienes que entender que esto es a la medida de Dios lo que tú vas a tener como fe. Y entre más tarda la respuesta, dice que si el oro como perecedero es probado por fuego, tu fe también es probada. ¿No te respondió Dios hoy? Sigue orando y cree que Dios te va a responder, porque Él no es malo, Él es fiel. Y lo que promete se cumple, dice, mi palabra hará lo que yo digo. Y será prosperada para lo que yo la envié. Y si Dios dice que tú tienes que ser sano, y ahorita te voy a explicar por qué, es que así va a ser. Gloria a Dios. Pero no te preocupes. Sigue orando y sigue confiando. Entonces la gente que tenía enfermedades así, y que oraba todos los días y que oraba con fe, de pronto se descubrió que su cuerpo empezó a reaccionar favorablemente sin ninguna medicina, sin ningún doctor, sin ningún nada. Porque su fe, ¿qué? Fue probada. Pero si tú te angustias y caes en incredulidad, estás poniendo en riesgo tu vida. Imagínate, hay gente que no cree en la vida eterna, hay gente que no cree que Cristo va a volver a venir, aún dentro de las iglesias. Dices, Cristo viene pronto. Luego, así dicen. Lleva muchos años diciendo y no viene. No tienen fe. Y ahorita te voy a decir. Dice el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Amén.
Confiado quiere decir tú duerme y confía que Dios va a hacer con su palabra lo que Él dice. Eso es fe. Por ahí conocimos nosotros en otra época, cuando no conocíamos nada de Dios, se nos habló de fe de alguna manera como que fe es confianza y no desafío. Entonces dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Yo confiaré en que soy sano, porque dice su palabra. Y así venga un doctor y vengan y me digan, no, pues todavía no. Hágase tu voluntad, Señor. Pero yo confío que tu palabra se va a cumplir en mí. Entonces voy a dormir y voy a despertar confiado, porque solo tú me haces vivir confiado. Porque tengo confianza en el Dios Todopoderoso, nunca llega tarde. Pero si no me contesta a la hora que yo quiero, entonces yo, como soy el amo, parece que Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa, que cuando yo le tallo, luego me tiene que dar lo que yo quiero. Impaciente. Ando apurando a Dios. ¿No es así? La Escritura dice, tu fe va a ser probada. Y Dios, ¿quién sabe cómo se mueve? Que de pronto tú ves cada cosa que dice, Señor, ya. Mientras tanto, pídele servirle, gózate en el Señor, y vas a ver cómo Dios te responde. ¿Por qué la hermanita a veces ora así? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Y muchas de esas cosas las hace así, a veces, dormido. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir, ¿qué? Confiado. Si tú confías en la noche, en el texto de Isaías 53:5, que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y como dice que el que cree en él no será avergonzado, aunque no lo tengas hoy, la gente va a decir, ah, mira, confía. ¿Qué le dijeron a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz los incrédulos? ¿Qué le dijeron? Confió en Dios, pues que Dios lo baje, porque ellos estaban viendo todo lo contrario. Y así van a decir de ti, ahí está, ¿no que crees? Pues yo sigo creyendo, aunque tú no, porque Dios es fiel y su palabra se cumple, porque así lo dice el Señor, mi palabra hará lo que yo quiero y será prosperada para lo que yo la envié. Y la palabra de Dios dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos, no seremos. Fuimos, gloria a Dios. Ya está. Oye, Señor, pero es que no veo. Pues es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué le dijo Tomás? A ver, mete tu dedo, pero no seas incrédulo, sino creyente. Hasta no ver, no creer, dice el mundo. No. Nosotros primero creemos y luego vemos. Porque esa es la práctica de tu fe. Ya está hecho, Señor, mi trabajo. Ya está hecha mi sanidad. Ya está hecho porque ya lo dijiste tú. Y la gente se va a querer burlar de ti. Ahí está. ¿No dice la palabra por ahí? ¿Dónde está tu Dios? Pues mi Dios está en los cielos y en la tierra. Él es el creador de todo. Y Él no me va a dejar, porque si yo creo en Él, no seré avergonzado. Porque todos los que en Cristo creen no serán avergonzados. Nadie se va a poder avergonzar. Entonces, hermano, lo que Dios dice es fe.
para que la palabra haga. Que ese es el elemento básico para que el poder de la palabra actúe en nosotros. Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas como aquellos, pero no les aprovechó el oír palabra por no ir acompañada de fe de los que la oyeron. ¿Sí? ¿Por qué no les sirvió si ellos también oyeron lo mismo que nosotros? Porque no tuvieron fe, porque no fue acompañada la fe de los que la oyeron. Tú no te desesperes, no te decepciones, confía, Dios está contigo en la tribulación. Dios no te ha abandonado. Cuando uno está lleno de dolor y no sabe qué hacer, Dios está ahí. Pero uno piensa que cuando le pasa a uno una cosa muy dura, que a Dios te abandonó. No. Dios no te ha abandonado, ni en la muerte te abandona. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, dice, vivir es Cristo y morir es ganancia. Ni en la muerte te va a abandonar. Al contrario, si tú mueres salvo, estarás con Él toda la eternidad. Amén. ¿Qué es lo que le parece locura a la gente que no comprende el Espíritu de Dios? Amén. No decía el apóstol Pablo, yo ya quisiera irme, pero por cuestión de ustedes aquí tengo que estar. Y la gente natural, y tú has de conocer a alguno, tienen terror a la muerte. ¿Por qué? Si cuando nos pongamos a dormir, nomás vamos a esperar. ¿Qué vamos a esperar, hermano? Que cuando venga la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos no precederemos a los muertos, sino que ellos resucitarán primero y después los que queden vivos serán arrebatados. Para vivir con Cristo, ¿qué? Toda la eternidad. Hermano, el joven rico le dijo, mira, deja todo lo que está aquí y tendrás tesoros en el cielo. Pues como estaba enamorado de todo lo que ve, se puso triste. Imagínate los tesoros en el cielo. Si los tesoros de aquí son grandes, ¿cómo serán los tesoros del cielo? Eso es lo que la palabra quiere hacer en ti. La fe como la esperanza de ver a Cristo tal cual es. Y dice que todos los que tenemos la esperanza de ver a Cristo tal cual es, nos purificamos, así como Él es puro. ¿Tú crees que Dios dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír palabra por no ir acompañada de fe de los que lo oyeron? Y en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y por el oír palabra de Dios. Nosotros estamos escuchando no opiniones de hombre. Eso no sirve. Estamos oyendo palabra de Dios. Si tú tienes fe en que la palabra tiene poder, porque así lo dice el Señor, mi palabra dice, envió su palabra y lo sanó. No busques entre los muertos al que vive. No es el que dice, el que está acá parado, un hombre, no. Dice el Señor, Dios envió su palabra y lo sanó y lo sacó ¿de qué? De su ruina. Así que la fe es por el oír. Pero aquellos que se les predicaron las mismas buenas nuevas, no les hizo efecto por no ir acompañado el oír de la fe. Entonces dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y por el oír palabra de Dios. Pero también hubo un hombre que le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque estoy viendo cosas que me avasallan. Pero si tú te metes a los salmos y ves cómo David clamaba y decía, Señor, multitud de enemigos me rodean, pero tú eres mi fuerza. Yo me acostaré y dormiré porque tú me vas a sustentar. Amén. Imagínate cuando su propio hijo lo quería matar,
Absalón. Y él no le quería hacer daño a su hijo. Y mejor prefirió huir que hacerle daño. ¿Sí? Ahora, sí está comprendido en que lo que tú tienes que tener cerca de tu alma, cerca de tu oído, cerca de tu mente es la palabra. Porque dice Proverbios 3, del 1 en adelante: hijo mío, no te apartes de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces Dios va a enviar la palabra para que haga lo que tiene que hacer. Si tú guardas la palabra, dice, no te apartes de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y entonces dice que te promete, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, ¿cómo crees que si tú guardas la palabra de Dios y guardas sus mandamientos, Dios te va a mantener ahí enfermo y quejándote toda la vida? ¿Para qué te quiere así el Señor? Pues no, son cosas temporales, así como vienen se van. Amén. ¿Qué dice el Eclesiastés? Tiempo para cada cosa. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Pues hay veces que hay tiempo de llorar, hay tiempo de abundancia, hay tiempo de escasez. Pero dice el apóstol Pablo, para todo estoy preparado, para vivir en carencia como para vivir en abundancia. Y no necesariamente de cosas naturales o de cosas económicas o de cosas valiosas, sino espiritualmente. Estoy preparado para que venga la adversidad, para que venga la enfermedad, pero tengo un Dios poderoso que puede sanarme. Y que dice que si yo estoy metido en su palabra, Él hará lo que no puede hacer el mejor de los médicos del mundo. Amén. Pero tú les dices eso a la gente y la gente te dice que estás loquito. Claro, porque ellos ven lo que ven y creen lo que ven. Pero yo no estoy por lo que veo, yo estoy por lo que creo. Porque la palabra en mí ha producido fe de esa manera. Que tenemos que ser obedientes, sí. No queremos ser rebeldes a ninguna autoridad. Pero no puedo negar primero el poder de Dios. Porque también el rey Asa, antes de que muriera en los últimos años de su gobierno, enfermó gravemente de los pies, dice. Y en vez de ir con Jehová, en vez de ir con Dios, fue con los médicos y se murió. Durmió. Entonces, esa es mi fe. Entonces la gente te quiere meter a fuerza que tú creas en lo que está establecido en el mundo. No es así. Una cosa es ser respetuoso, otra cosa es ser incrédulo. Entonces, ¿qué hago yo? Buscar de Dios y decir, Señor, enséñame el camino. Y Dios me muestra esta palabra. No ideas mías. No que te comas unos taquitos en la noche y luego te den pesadillas y luego digas que Dios te dijo. No, eso no. Que tú confieses la palabra, que digas la palabra de Dios. Señor, tú mis pecados los llevaste ahí. Por tu llaga yo fui sanado. Amén. Yo creo eso y dormiré en paz y despertaré porque tú me sustentas. Día con día, con fe. ¿Hasta qué? Hasta ver el triunfo de Dios. Pasan 2 días, 3 días y ya, como no se te dio, ya andas todo decepcionado, todo triste, todo, ay, es que Dios ya me abandonó. Oye, ¿qué es eso? Pues es incredulidad. Y lo que Dios hizo en Cristo cuando vio a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa en Marcos 16, dice que les reprochó su incredulidad porque no le creyeron a la gente que lo había visto resucitado. Sus mismos apóstoles fueron atacados por esa incredulidad. Y por eso Dios les reprochó su dureza de corazón.
La incredulidad endurece tu corazón y te aísla de Dios. ¿Tú crees que Dios no está contigo porque te duele algo? ¿O porque tienes una enfermedad? No. Dios está contigo en la enfermedad. Dios está contigo en la tribulación. Dios está contigo en el sufrimiento. ¿Pero qué crees? Él consuela, Él sana, Él salva, Él te consagra y Él te ayuda. Yo te ayudaré siempre. No te dejaré. Y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. De su mano nadie te podrá arrebatar. ¿Qué nos apartará del amor de Dios? Tribulación, hambre, ¿qué? Nada. Porque amor a Dios es no apartarse de su mandamiento. No te apartes de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si Él te promete vida larga en esta tierra, si guardas sus mandamientos, ¿tú crees que te va a tener ahí paralítico? Si el hombre que llevaba 30 y tantos años dijo, párate, ya, vale. Es como, imagínate que no lo haga contigo, conmigo, que no podremos hacer nuestras actividades porque, no. Pero como esto es de fe, hermano, esto es de fe, pues yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Dios me sustentaba. Y por eso yo te digo, empieza el día de hoy, todos los días en la noche, léete un salmo que hable de tu necesidad y decláralo con fe. Y Dios va a obrar. El estar dormido no quiere decir que Dios se olvide de ti. Dios te restaura y te sana cuando estás durmiendo. Algunos lo hemos vivido y a otros nos ha sacado de la misma muerte estando ya muertos. A mí me sacó Dios ya de la muerte y yo estaba muerto. Y sentí como Dios me regresó. Aún así. Y estando, como dice la Escritura, estando yo muerto en mis delitos y pecados, Dios me dio vida. ¿Ahora qué no hará hoy por mí? Si cuando andaba yo de malandrín, Dios me salvó la vida, pues ahora cuánto más. No voy a creer que Dios me abandona ahora que estoy con Él. Menos. Si cuando andabas en pecado, Dios te protegió la vida, que no te mataran, que no te metieran a la cárcel por ratero, que no te cayeras ahí en una coladera borracho y se olvidaran de ti ahí tirado. Entonces ahora que estás con Él, ¿cómo crees que te va a dejar? Pues por la incredulidad que mete el adversario en tu cabeza. Yo digo, Señor, si antes que andaba yo arriesgando la vida que no era mía, tú me protegiste, pues ahora ¿cómo? Ahora dice el Señor, yo te sustentaré, yo te ayudaré, yo de mi mano nadie te podrá arrebatar. Nadie. ¿Por qué? Porque dice el Señor, Él envió su palabra y lo sanó. Pero tienes que creer en el poder de la palabra. No se trata de tener la palabra como si fuera un fetiche o un amuleto. No, Dios dice aquí, yo mando mi palabra para que haga lo que yo quiero y sea prosperada para lo que yo la mandé. ¿Y tú crees que Dios te iba a decir que Él tiene clavado en su llaga tu sanidad y no la prospere? ¿Tú crees que Él hablaría en hueco? No. Él dijo que tú eres sano, que tú eres sana, créelo. Y que no te engañe la cabeza. Porque clamaron a Jehová en su angustia. Él envió su palabra y los sanó. La palabra es sanidad. Pero también dice la Escritura, y con esto termino,
día y noche estarás en la palabra. Amén. Día y noche, clamando de Dios, día y noche. Y ahora que he estado aquí, pues día y noche, bendición de Dios. Ya tenía yo pues, ganas de trabajar y de decir, y luego dije, Señor, pues sí. Un día me mandó un mensaje, no me acuerdo quién, un amigo. Aprovecha, ahora tienes la posibilidad que no todos tienen de estar con Dios día y noche. Amén. Dije, ay, Señor, en vez de ver esto como una tragedia, viene a ser de bendición. Mientras llega la otra bendición. Amén. Pero yo sé que eres sano. Yo sé que eres salvo. Si tú tienes fe. Amén. ¿Fe en qué, hermano? En que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tienes que dejar que la palabra entre. ¿Qué es lo que hace en la parábola del sembrador que la palabra no entre? Las piedras, el terregal. Pero cuando el terreno está apto, hay un terreno donde cae la semilla, dice, y da fruto ¿qué? Al 100 y 60 por uno. Haz barbecho en tu corazón, quita las piedras de incredulidad, quita las piedras de decepción, quita las piedras de decir no, es que ya no. Sí, confiesa con tu boca que sí, que Señor es verdad, que su palabra va a actuar en ti, que tú vas a hacer lo que la palabra, porque la palabra de Dios va a hacer lo que Dios quiere en ti. Y si Él dice que eres salvo y eres sano, créelo. Amén. Lo único que te puede sacar de la comunión con Dios es tu propia concupiscencia. Y aún así, hay gente que yo conozco por cuestión de las adicciones que decía, Señor, aunque yo quiera, no me dejes fumar. Porque sabían que la carne estaba exacerbada. Pero ya en el espíritu había una semilla que decía, ya no quiero, ya no quiero. Entonces Dios te ayuda. No, y recuerda, no va a venir la fuerza para que tú te levantes. En el momento que tú decides levantarte, viene la fuerza para que te levantes. En el momento que tú decides creer, tu cuerpo vendrá la fuerza de Dios para echarte adelante. Dios no te quiere agüitado ahí, todo triste. Dice que Él te quiere, ¿cómo? Sanos. Con largura de días en esta tierra. Yo tenía mucho miedo porque vi de pronto que la mente puede perderse cuando empieza algo que se llama demencia, que les da a la gente que empieza a entrar en años. Se llama demencia senil. ¿Qué quiere decir? Perder la mente, pierdes la memoria, ya no te acuerdas de cosas. Es más, hay gente que no puede estar ya en su casa solo porque puede dejar la estufa ahí y se mueren gaseados o pueden causar un accidente. Y a mí me pasó un accidente de esos. Dejé prendido una cosa ahí, se quemó una olla, no hay express. Y yo me da miedo eso. Señor, voy a perder mi mente. Dice el Señor, el que cree en mí no será avergonzado. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Si no perdiste la mente cuando andabas bien drogado, ahora ¿por qué Dios va a permitir eso? Amén. No seas incrédulo, sino creyente. Dios te hizo nueva criatura, porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Amén. Sano, salvo, consagrado, santo. Libre. Libre. No hay más. Hermanos, caminemos en la fe. Amén. Hagamos que el reino de Dios se establezca en nosotros, en esta casa. Si yo soy tu templo, ¿a poco tú quieres un templo todo descompuesto, Señor?
¿Qué comunión hay del creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión hay de los demonios con Cristo? ¿Qué comunión hay del creyente con el incrédulo? ¿Por qué va a estar la incredulidad en mí? Porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos los templos del Espíritu Santo. Señor, tú vas a poner tu templo con largura de días, con santidad, con sanidad. Ayúdame para alabar tu nombre. No quiero otra cosa. Amén. No hay perfección. Sí la hay, pero no es inmediata. Va, como dice, el sol, hasta que llega Al día perfecto. el día perfecto. Pero vamos en camino, hermano. Amén. Hay gente que sigue pensando y sigue diciendo, estamos en el taller del maestro, donde él está quebrando el barro y volviéndolo a hacer, donde está el fuego que purifica como el oro. Así nuestra fe. Por tanto, dice el Señor, no te creas tú más de lo que tienes que tener como imagen de ti mismo, más bien teniendo a los demás mayores que ti. No te envanezcas de nada, porque ¿quiénes somos para envanecernos de nada? Si hemos sido sacados de dónde, de lo vil y qué, Menospreciado. pero caminamos juntos Nada. en fe. Llévate eso. Tú eres sano, tú eres salvo. Cristo no te va a dejar, Dios no te va a abandonar. Si no te abandonó cuando te rescató, algunos de nosotros tuvo que quebrarnos la pata y traernos cargando. Si Él fue por ti para traerte otra vez a su redil, ¿tú crees que ahora te va a abandonar? No, Dios no es eso. ¿Qué es eso? Dios no es eso. Si Dios te trajo a sus rediles para levantarte, para sanarte, para llevarte con Él a la vida eterna y para que el propósito que tiene para ti en esta tierra se cumpla. Gloria a Dios. Guarda en tu corazón mis mandamientos. No te apartes de mi ley. Y largura de días vendrán a ti. Pero ni modo que diga el Señor, largura de días todo enfermo. No, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Inclina tu rostro, hermano. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque hemos tenido este día, Señor, revelación de tu palabra. Y tu palabra es lo que efectúa la fe en nosotros, porque así lo dices tú. Ayúdanos, Señor, a tener un oído espiritual a tu palabra. Que sean tiradas, Señor, todas las vendas de nuestros ojos y de todos aquellos que todavía no ven la grandeza y el poder de tu palabra, ni el por qué tú has mandado tu palabra para sanarnos y para quitarnos de nuestra ruina, pero no para envanecernos encima de nadie, Señor, sino para dar testimonio de que hay un Dios poderoso, bueno, misericordioso y más verdadero de lo que nosotros vemos. Porque tú eres más real, Señor, que lo que ven nuestros ojos, puesto que tú nos creaste, tú nos hiciste. Refuerza nuestra fe, Señor, ayuda a nuestra incredulidad y ayúdanos a ser el remanente que no se incline nunca ante los Baales, ni ante la hechicería, ni busquemos entre los muertos al que vive, Señor, sino que busquemos a través de tu Espíritu Santo la comunión contigo. Busquemos la santidad, el apartarnos día con día. Bendice a mis hermanos que están aquí y bendice a sus familias, Señor. Bendice a nuestras familias, a nuestros hijos. Bendice, Señor, a Vicky, a Meridiana, Señor, a Yolanda, que están en el proceso de poder entender cosas que tienen que ver contigo. En el nombre de Jesús, te bendigo, Señor, te amamos, Padre. Amén. Amén. Gloria a tu Amén. nombre, Señor.